Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal, soy Iván y en este vídeo te quiero hablar de noticias, resultados, información y esta semana viene bastante cargada porque hay tanto noticias como muchísimos resultados y por eso en el vídeo de hoy te voy a hablar de muchas compañías y voy a ir de una forma más resumida y rápida. Por supuesto tienes que entender que hay muchas empresas que han presentado buenos resultados y otras que han presentado malos resultados, pero todos esos resultados han pasado a un segundo plano precisamente por las últimas noticias o noticias más recientes que son por ejemplo la de los aranceles de Donald Trump. Donald Trump vuelve otra vez con el tema de aranceles, ahora mismo diciendo que con los países con los que no ha negociado van a subir los aranceles, que se pospone hasta el 7 de agosto y que probablemente esa subida de aranceles a esos otros países puede afectar negativamente y por eso, como sabes, toda esta incertidumbre a los mercados lo que le genera es miedo y precisamente es por eso por lo que hemos visto a lo largo de esta semana como muchas compañías que habían subido por los buenos resultados, ahora a final de semana han vuelto a corregir. Cosa que incluso esto podría ser positivo y curioso porque esto nos enseña que a lo mejor cuando vemos unos buenos resultados y parece que una compañía se nos escapa, luego por este tipo de noticias que ya vemos realmente a lo que le da importancia al mercado, pues pueden volver a bajar y por tanto puede ser una buena oportunidad de inversión. Pero es que además no solo está esta noticia, sino es que también hay otra noticia más que en este caso es la noticia del mercado laboral en Estados Unidos, es decir, la creación de nuevos empleos se ha quedado por debajo de las estimaciones, se esperaban más de 100.000 nuevos puestos de trabajo, se han creado 70.000 y que al mismo tiempo se están destruyendo 258.000 empleos que desaparecen, como puedes ver, lo que todo esto, por una parte, si lo miras de forma aislado, parece negativo, pero lo cierto es que en el fondo es positivo porque, como sabes, si se enfría la economía, esto podría motivar a la Fed a que bajara los tipos de interés. Entonces, siempre todas estas lecturas hay que hacerlas de forma objetiva, no solo quedarnos con una única noticia, sino con varias, pero lo cierto es que tanto esta noticia como la noticia anterior al final han hecho que todo lo positivo que haya pasado en esta semana, no con todas las compañías, porque hay algunas compañías que veremos a continuación que se han presentado unos resultados más flojos, por eso han caído, pero el resto de compañías que se habían presentado bien, pues al final de la semana han vuelto a caer. Y esto se ve reflejado, por ejemplo, en la caída que ha sufrido el S&P 500, como a final de la semana ha caído ese 2,50%, cuando más o menos a lo largo de la semana ya se estaba manteniendo estable. Ahora sí, una vez hemos visto más o menos qué es lo que ha pasado a lo largo de la semana, vamos a ver las compañías y la primera que te traigo es Spotify. Spotify, por supuesto, es una compañía que, como puedes ver aquí, está cotizando a un múltiplo muy exigente y lógicamente este tipo de compañías cuando fallan en las estimaciones, cuando se quedan cortos en algún punto, es normal que el mercado corrija bastante fuerte. Aquí en este caso vemos que a lo largo de la semana ha caído un 9% y si vamos por ejemplo a los resultados, aquí puedes ver por ejemplo cómo sí ha presentado buenos resultados, pero en algunos puntos se ha quedado por debajo de lo que esperaba el mercado. Aquí por ejemplo puedes ver que crecen en ingresos tanto trimestral como semestralmente, también aquí en el apartado de beneficio operativo como pasa de unos 266 a 406 millones y a 6 meses de 434 a 915 millones, pero fíjate por ejemplo que aquí en el apartado de beneficio neto, que lo vemos por esta parte, pasan de 274 millones a 86 millones en negativo precisamente por esta partida de aquí que son costes financieros, como puedes ver que le supone una pérdida. Y al mismo tiempo también vemos que los EPS diluidos pues pasan de 1,33 a 0,42 y también a 6 meses de 2,30 a 0,66 y luego las acciones en circulación por supuesto han recomprado algo que esto favorece, pero al final está justificado que esta compañía, como sabes, que cotiza a un múltiplo exigente, si no cumple en alguno de los puntos, pues lógicamente el mercado la termina castigando. Entonces, como ves, aquí tienes el ejemplo de que invertir en compañías con múltiplos muy exigentes, si no cumplen o hay una incertidumbre extra o añadida, pues eso puede poner en peligro tu inversión precisamente porque de no cumplir el mercado, a lo mejor incluso en vez de corregir la compañía un 9%, podría haberla corregido un 15, un 20, etc. La siguiente compañía que te traigo, por ejemplo, es United Health Group, que también es una empresa que está sufriendo bastante. Ya te he hablado de esta empresa, una empresa del sector de aseguradoras de salud, que todo el sector en
en conjunto está sufriendo por completo en Estados Unidos, pero hay que entender que esto no va a pasar siempre. Es verdad que esta compañía en concreto, adicionalmente a todos los problemas por los que está pasando la industria, precisamente por la inversión o la reducción en inversión que se creía del sector público en Estados Unidos, aparte de eso hay más incertidumbres, como por ejemplo que se han hecho ciertos apaños contables, parece ser, o que también esta empresa está en ciertas investigaciones, entre otras cosas. Incluso como noticia reciente que se le ha tomado mal el mercado, pues que han anunciado un nuevo director financiero, donde lógicamente si el anterior ya más o menos la compañía está siendo investigada por posibles amaños contables y el director financiero me lo cambias, pues el mercado piensa que a lo mejor lo que se ha hecho no ha sido del todo correcto. Es decir, que todavía podrían salir cosas más negativas. Lo cierto es que esta compañía, como puedes ver, lleva en el último mes una caída del 22% y en los últimos 6 meses de más del 50%, incluso desde máximos podemos ver que ya es una caída de más del 60%, y esta es una de las mejores empresas de aseguradoras de salud en Estados Unidos, pero lo cierto es que ahora mismo está pasando por problemas. Es verdad que aparentemente, como vemos a los múltiplos que está cotizando, está aparentemente barata, pero tenemos que verificar que esta compañía con el paso de los trimestres se vayan disipando las incertidumbres y al mismo tiempo vuelva a la senda de crecimiento. Si vamos a los resultados, aquí, por ejemplo, podemos ver que las perspectivas de ingreso para todo el año dan un guidance de entre 445 billions a 448 billions. Luego, las perspectivas de ganancia para todo el año entre 14,65 de EPS y 16 de forma ajustada. Y las ganancias en el segundo trimestre fueron de 3,74 por acción y ajustadas de 4,08. Luego aquí el equipo directivo nos comenta que la compañía, a pesar de estar pasando por todos los problemas que está pasando, lo cierto es que poco a poco están fortaleciéndose y esperan seguir mejorando para los próximos trimestres. Entonces, con esta compañía, un poco lo que te diría de forma resumida es que sí, está operando en un sector y es una de las compañías mejor posicionadas dentro del sector de aseguradoras de salud, pero hay que verificar que toda esa incertidumbre que hay alrededor de la compañía y que el sector salud en concreto, pues mejora para ver cómo el mercado esté dispuesto a pagar mayores múltiplos. Mientras tanto, lo que estamos viendo es una sangría en esta compañía, y aquí es donde algunos pues opinan que es buen momento para invertir y hay otros que opinan que a lo mejor es mejor esperar hasta que se disipen esas dudas y luego a lo mejor entrar, posicionarte y de aquí a largo plazo pues obtener un buen resultado. Luego, si vamos a la siguiente compañía, que es PayPal, otra compañía que también ha presentado resultados y ves que ha sufrido una caída, aquí puedes ver aproximadamente del 9%. Yo siempre recalco que esta compañía no es como Visa o Mastercard, tiene menores ventajas competitivas porque tiene más competidores, y lo cierto es que esta compañía no ha presentado malos resultados, pero lo cierto es que también se han quedado flojos en algunas partes y, como ves, sigue habiendo incertidumbre. Esta compañía ahora mismo está cotizando a 14 veces trailing. Recuerda que forward sería un poquito menos porque las compañías, si tienen crecimiento, el múltiplo forward será más bajo, y lo cierto es que lo que han presentado, como puedes ver aquí, por ejemplo, en ingresos incrementan un 5%, también en efecto divisa ajustado ese 5%, el margen de transacciones en dólares incrementa un 7% hasta los 3,8 billions, un 8% ajustado. Al mismo tiempo también el beneficio operativo incrementa un 14%, como puedes ver, y ajustado un 13%. Los márgenes se expanden hasta el 18% y de forma ajustada, como puedes ver, también se expanden hasta el 19,8%, y luego en EPS reportados incrementa un 20% y EPS aquí también incrementan de forma ajustadas un 18%. Luego fíjate que en cuanto al Q2 lo que destacan es el volumen de pagos, que incrementa un 6%, decrecen las transacciones de pago un 5%, que esto es algo más negativo, y luego fíjate que también aquí nos destacan que las transacciones de pago por cuenta activada de los últimos 12 meses ha decrecido un 4%. Entonces, como ves, hay algunos puntos que son un poquito más negativos, incluso en cuanto al cash flow, que puedes ver que han generado un 0,9 de cash flow operativo y un free cash flow de 0,7, y ajustado free cash flow 0,7, un poquito menos, lo que al final podemos ver que esta compañía, si es verdad que en algunos puntos está creciendo, pero en otros ha decepcionado un poco al mercado. Es por eso por lo que precisamente ha estado cayendo, pero recuerda lo que te comenté, que en parte aquí esto es por los resultados,
pero sobre todo a final de semana, que esto pasa y ha pasado con todas las compañías, las caídas adicionales, sobre todo del último día, del viernes, pues todo esto ha sido también por las otras noticias adicionales de aranceles, de los malos datos en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Esto hay que tenerlo en cuenta. Pero lo cierto es que, como vemos, al mercado no le han gustado estos resultados. De hecho, si vamos a los siguientes, que es Starbucks, otra compañía, que también en este caso, pues el mercado espera mucho precisamente porque entró el CEO de Chipotle, que ya lo hizo muy bien con esa compañía y espera que con esta compañía pues la arregle, digamos que vuelva a la senda de crecimiento, pues aún así podemos ver que el mercado antes de presentar los resultados estaba subiendo porque esperaba que los resultados fueran buenos y luego después de resultados cayó. Y fíjate que se estaba manteniendo salvo después a final de semana por estos últimos problemas que te he comentado, estas últimas noticias. Entonces, al final digamos que quitando la parte macroeconómica, lo cierto es que la compañía se habría quedado más o menos cotizando al mismo múltiplo. Vemos que aquí está cotizando a 37 veces per trailing y lo cierto es que es un múltiplo exigente para lo que realmente está enseñando la compañía, porque la compañía tiene ciertos problemas, sobre todo en el mercado chino, que no consigue crecer tanto, por tanto tiene que bajar los tickets, como veremos ahora. Es verdad que en otras áreas está o no creciendo tanto o está decreciendo, sobre todo en la parte orgánica, y esto es preocupante para este tipo de compañía, pero el mercado aquí realmente lo que está esperando es que el CEO, digamos que vuelva a esta compañía a la senda de crecimiento, por eso todavía el mercado sigue asignándole múltiplos algo elevados. Cosa que, en mi opinión, yo me abstendría de esta compañía de momento porque precisamente los números, la parte contable, no justifica la valoración actual de la empresa. Aún así, viendo un poco los resultados, vamos a entrar aquí donde realmente aquí nos dicen que están con la estrategia de vuelta a Starbucks, que ha dado como resultado 3 trimestres consecutivos de mejora en la compensación de transacciones en Estados Unidos. Los ingresos netos consolidados fueron del 4% en aumento, 9.500 millones. Las ganancias por acción fueron de 0,49 y fíjate que ajustadas fueron de 0,50. Y aquí al mismo tiempo, si bajamos un momento y vemos la parte destacada de este tercer trimestre, fíjate que las ventas globales en tiendas comparables, que es lo que hay que mirar, es decir, sin tener en cuenta las nuevas aperturas, disminuyeron un 2%. Esto es un 2% de disminución en las transacciones comparables, pero que se compensa con un aumento del 1% en el ticket promedio. Recuerda que esta compañía tiene ventajas competitivas para subir el precio de sus productos, pero lo cierto es que aquí hay que entender también que a nivel macroeconómico, por ejemplo, la materia prima del café se ha encarecido. Lógicamente eso le da menos margen de estar subiendo los precios a esta compañía y al mismo tiempo si el consumo se está ralentizando, pues lógicamente no pueden subir el ticket mucho más allá porque si no le bajaría todavía más la facturación. Entonces digamos que están ahí más o menos manteniendo, digamos, el estándar de los resultados que están presentando y por eso vemos caídas ligeras del 2% que más o menos se van a ir compensando entre subidas de ticket o también aumento o caída de transacciones. Luego aquí vemos que las ventas de tiendas comparables en América del Norte disminuyeron ese 2%, realmente disminuyó un 3% en transacciones, pero se vieron compensados por un aumento del ticket del 1%. Y luego las ventas en tiendas comparables en Estados Unidos disminuyó un 2% cuando las transacciones disminuyeron un 4%, pero aumentaron aquí en Estados Unidos un 2% el ticket. Por eso se compensó. Y luego de forma internacional, aquí es un poquito al revés porque fíjate que se impulsó, aumentó las transacciones, pero porque realmente bajaron el ticket un 1%. Aquí es verdad que en Europa la economía se está, digamos, recuperando un poquito más, precisamente porque los tipos de interés del Banco Central Europeo han bajado, lo que intenta así estimular un poquito más el consumo, pero al bajar el ticket es verdad que ha aumentado un poquito más el consumo, como podemos ver, e incluso en China vemos exactamente ese mismo efecto potenciado porque aumentó un 2%, pero esto es porque se impulsó por un 6% de crecimiento en transacciones gracias a que bajaron el ticket un 4%. ¿Por qué tienen que bajar el ticket, por ejemplo, en China? Precisamente porque tienen otros competidores y el hecho de que estén abriendo nuevas tiendas ven que no es tan rentable y por tanto están reduciendo los márgenes en esa parte del segmento de China. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque las tiendas de China no van a ofrecer los mismos márgenes que, por ejemplo, pueden ofrecer en otras zonas geográficas. Al mismo tiempo, la compañía también nos dice que abrieron 308 nuevas tiendas que, como sabes, si siguen haciendo nuevas aperturas y siguen generando nuevos ingresos
Esto, por supuesto, hace que la compañía pueda seguir generando beneficios, pero aquí recuerda que lo que nos interesa siempre son las ventas comparables, precisamente para ver la parte orgánica sin tener en cuenta esas nuevas aperturas. Aún así, ya se puede ver que en términos generales la compañía realmente está pasando por algunos pequeños problemas. Es verdad que las caídas o reducciones de beneficios, de ventas, etcétera, no son muy abruptas, es decir, que más o menos están controladas, pero precisamente por esta compañía, como te digo, el mercado digamos que la ha tumbado esta semana un 8%, pero sigue cotizando a un múltiplo exigente, sobre todo por las expectativas de que este nuevo CEO pueda arreglar la compañía y vuelva a la senda de crecimiento. Si vamos a la siguiente compañía, que es Visa, es una cosa totalmente diferente. Como esta compañía es brutal, no para de presentar buenísimos resultados, y fíjate precisamente cómo cayó tras presentar, pero luego fíjate que después volvió a subir, y la última parte realmente ha sido por toda la parte macroeconómica. Lo cierto es que esta compañía, que tiene enormes ventajas competitivas junto con Mastercard, que la veremos después, pues no para de presentar buenos resultados tras buenos resultados, y esto es el ejemplo de que si quieres hacer la inversión fácil puedes hacerlo con este tipo de compañías. Fíjate que, por ejemplo, en cuanto a resultados, presentan unos ingresos, crecimiento del 14%, un beneficio neto reportado del 8%, luego unos EPS reportados del 12% que crecen, ajustados de beneficio neto crecen un 19%, y luego unos EPS ajustados que crecen al 23%. Y luego, en cuanto a ratios importantes de la compañía, volumen de pagos crece un 8%. Ten en cuenta que estamos en un momento en el que, con tema de aranceles e incertidumbre, el consumo a nivel global está bajando. Sin embargo, esta compañía te aumenta el volumen de pagos un 8%. Esto ya te está diciendo claramente las enormes ventajas competitivas que tiene. Y además, volumen transfronterizo dentro de Europa un 11% y en total un 12%, y las transacciones procesadas un 10%. Es decir, esta compañía crece a tasas de doble dígito con el tamaño que tiene, con las ventajas competitivas que tiene y con los problemas que hay a nivel macroeconómico, y a pesar de todo eso, como puedes ver en bolsa esta semana ha caído precisamente porque está cotizando un múltiplo más exigente, 33 veces trailing, un poquito menos, serían sobre las 29-30 veces forward. Y lo cierto es que también hay que entender que ahora mismo el mercado le está asignando mayores múltiplos, porque cuando hay incertidumbre, todos los institucionales y la mayoría de inversores conservadores se refugian en las mejores empresas de cada sector, en las empresas que consideran defensivas, es decir, las que o no caen mucho o siguen creciendo a pesar de toda la incertidumbre. Por eso estamos viendo que muchas de estas compañías se les vuelve a asignar mayores múltiplos, pero ojo, no me confundas esto, que es una medida de protección, con que realmente estén caras. Si es verdad que a largo plazo este múltiplo no va a ser sostenible para esta compañía, podríamos esperar más unas 25, 27 veces y más o menos unas 30 veces para Mastercard, como veremos ahora a continuación, pero la realidad es que esta compañía, a pesar de que más adelante tenga un downrate, es decir, una bajada de múltiplo, lo cierto es que como no para de crecer, aunque hoy estés comprando un poquito caro, será barato para dentro de unos años. Por tanto, esto te garantiza que vas a tener un buen resultado a medio y largo plazo. Pero es que además, si vamos a otra compañía que también es la hostia, en este caso Hermès y Ferrari, dos empresas de lujo que son el ejemplo claro de que si estás invertido en estas compañías a casi cualquier múltiplo, vas a ganar dinero, y esto lo demuestran los datos. Fíjate que esta compañía presentó, en el caso de Hermès, resultados un poquito por debajo de las estimaciones de analistas, repito, un poquito por debajo, estoy hablando de 0,1 millones o 0,1 billions por debajo, que porcentualmente no es representativo, pero que al final, como veremos ahora, realmente el crecimiento es de doble dígito en muchos segmentos, a pesar de que todo el sector de lujo, que no es lujo, pero de todo el sector de lujo está cayendo a plomo. Hermès y Ferrari, como veremos a continuación, no paran de crecer, se quedan un poco por debajo de las estimaciones, pero fíjate que a pesar de eso, pues ahora mismo la tienes un 13% más barata a lo largo de esta semana, por esos simples resultados un poquito más bajos, a 48 veces trailing, ya por debajo de las 45 veces forward, que ya para mí empieza a estar interesante. No digo que la compres, pero sí que le puedas echar un ojo.
fíjate que en cuanto a resultados, si esto lo comparamos con una Louis Vuitton, con una Kering, bueno, todo esto que supuestamente es lujo, cuando realmente lo que es lujo aspiracional o moda premium, pues lo cierto es que fíjate la diferencia. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de crecimientos en revenue del 8-7% en moneda constante o de forma normal, y fíjate que al mismo tiempo aquí el punto clave es, y da igual que China esté mal, todas las áreas geográficas han crecido, todas. Es decir, para una compañía real de lujo, por características de lujo, es decir, que hay un deseo de marca, que hay un deseo de tener estos productos y de tener exclusividad en todas las áreas, incluso aunque haya problemas en distintos países, da igual, sigue creciendo. Y aquí lo podemos ver, por ejemplo, en Asia, excluyendo Japón, crece un 3%, en Japón un 16%, en Américas un 12%, si seguimos bajando, en Europa, excluyendo Francia, un 13%, y también en otras áreas un 17%, y en Francia un 9%. Es decir, esta compañía te crece en todo. Entonces, con esta compañía, que ahora mismo el consumo a nivel mundial, cuando hay problemas, cuando hay guerras, cuando hay incertidumbres, cuando hay aranceles, te crece en todas las áreas, ¿qué te está diciendo? Invertir es fácil. Como puedes ver, simplemente tienes que saber qué compañías incorporas a tu cartera. Y precisamente, y esto tiene lógica, el mercado por eso asigna múltiplos más elevados, porque vale más que otras compañías y tienes que estar dispuesto a pagar más. Y de hecho, yo ya te he explicado en vídeos anteriores en el canal que incluso con esta compañía hace 15 años atrás tú pagabas 50 veces por esta compañía y habrías obtenido un más 20% anualizado, pagando 50 veces hace 15 años. Es decir, que el múltiplo da igual. A ti lo que te interesa saber es realmente si la capacidad productiva de la empresa, si las características, ventajas competitivas justifican que se mantenga el múltiplo a largo plazo. Y con Hermès y con la siguiente, que es Ferrari, 3/4 partes de lo mismo. Ferrari es otra empresa de lujo, no es una empresa de vehículos, de coches, simplemente no, es de lujo, y precisamente por eso el mercado le asigna múltiplos más elevados. ¿Por qué un poquito más bajos que por ejemplo Hermès? Simplemente porque Hermès crece más, pero las ventajas competitivas de marca, de reconocimiento, de historia, etcétera, etcétera, tienen ambas empresas por igual o más o menos parecidas. Pues fíjate que aquí es más o menos lo mismo. Presenta buenos resultados por debajo de las estimaciones de analista un poquito, y fíjate que ya la tienes con un 14% de descuento. Trailing a 43 veces y forward ya está por debajo de las 40 veces. Que esta compañía por debajo de las 40 veces, al igual que Hermès, ya son valoraciones bastante atractivas. Porque recuerda, estás invirtiendo en negocios de una calidad superior y eso hay que pagarlo. Bien, pues con esta compañía fíjate los resultados que ha presentado, que tampoco son malos. Sí es verdad que son más bajos, pero son seguros, porque esta compañía tiene la capacidad de subir los precios todo lo que quiera, que además, ya lo he comentado en vídeos anteriores, tiene los vehículos que va a entregar para los próximos 2 años ya vendidos. Por tanto, eso es una certidumbre absoluta. Fíjate que esta compañía, aquí lo podemos ver, por ejemplo, en entregas simplemente ha aumentado un 1% a 6 meses y más o menos ha quedado igual en este trimestre. ¿Tú te crees que si esta compañía no quisiera aumentar su capacidad productiva, es decir, no quisiera entregar más vehículos, no quisiera vender más, pues no lo podría hacer? Pues claro que sí, simplemente construye más fábricas y entrega los vehículos más rápidos. ¿Qué es lo que pasa? Que no quiere. ¿Sabes por qué? Porque lo que quiere es limitar la oferta para ir subiendo los precios. Entonces, aumenta muy poquito la oferta, pero incrementa mucho más el precio. Y como la gente, la mayoría de inversores, la mayoría de usuarios, de compradores de un Ferrari, tienen que hacer listas de esperas de casi 2 años, pues lo cierto es que si lo quieres, me pagas lo que te digo o te largas. Entonces, aquí, cuando una compañía tiene la ventaja, es decir, el que crea la oferta es el que tiene el poder de negociación y no el comprador, porque el comprador normalmente cuando va a una tienda cualquiera a comprar un producto o servicio cualquiera, si no le gusta por precio se puede ir a uno más económico, al de la competencia, etcétera. Pero si cuando es al revés, es la oferta el que tiene el control. Tú, si quieres comprar mi producto, me pasas por el aro, me compras al precio que yo te diga, me compras cuando yo te diga, me pagas lo que yo te diga y esperas el tiempo que yo te diga.
Eso es lo que marca la diferencia y eso es el lujo. Y no simplemente decir, cojo un coche y lo vendo más caro por tener un caballito. Es que no se trata de eso, porque los compradores no compran eso, no compran un coche, compran una historia, compran una marca y compran sobre todo una exclusividad. Porque si ellos lo tienen, no lo tienes tú. Solo lo tienen ellos. Y eso les hace diferente. Y eso es precisamente lo que vale. La exclusividad, la escasez es lo que da valor a cualquier bien. Y eso también hay que entenderlo. Fíjate que esta compañía en cuanto a ingresos crece un 4%. El trimestre realmente ha sido más flojo que a 6 meses. Fíjate que un 4 por aquí, un beneficio operativo que crece al 8, aquí un beneficio neto que crece al 3, unos EPS que crecen al 4, pero luego a 6 meses... Como puedes ver, aquí por ejemplo las entregas aumentaron un 1%, luego los ingresos un 9%, un 15% el beneficio operativo, los márgenes son bastante interesantes, del 30% como puedes ver, que aumentaron, lo que quiere decir que esto dice ya que esta empresa tiene enormes ventajas competitivas y por supuesto beneficio neto un 9% y doble dígito los EPS. ¿Qué podemos esperar a largo plazo con esta compañía si el mercado sigue pagando los mismos múltiplos, por ejemplo las mismas 40 veces? Pues si los EPS crecen a doble dígito, nosotros obtendremos doble dígito, así de simple. ¿Y sabes cuál es la diferencia? Que con este tipo de compañía prácticamente tenemos casi garantizado que esta empresa a largo plazo vamos a obtener ese doble dígito. ¿Por qué? Porque estamos en el peor momento macroeconómico, con un consumo bajo, con mucha incertidumbre, con aranceles, con guerras, con altos tipos de interés, con la Reserva Federal, con Europa, que muchas empresas están de caída y altos niveles de endeudamiento en muchos países. Es decir, tenemos una situación prácticamente que se podría considerar desfavorable y esta y Hermes no paran de crecer. Yo creo que es que ya con esto te lo estoy diciendo todo. Pero es que voy más allá. Si vamos a la siguiente empresa, Meta. Otra empresa que es el ejemplo de invertir es fácil o difícil. Aquí lo tienes. Esta empresa presenta unos resultados bestiales y fíjate que después de los resultados aumenta con el tamaño que tiene un 12%. Y fíjate que después incluso podríamos decir que esta corrección del 3% ha sido gracias a toda la incertidumbre por aranceles y todo lo que te he comentado. Porque realmente había muchos de vosotros que estabais diciendo es que esta compañía, al igual que Microsoft, al igual que otras que después de resultados han subido mucho y ya están caras, lo cierto es que ahora han vuelto a corregir un poco. Y la realidad es que lo que han presentado es unos resultados muy superiores a lo esperado. No un poco, muy superiores. Es decir, han reventado al mercado. Lo que te está demostrando que la inteligencia artificial sí está ofreciendo enormes vientos de cola para estas compañías, que con Meta los Reels funcionan, la publicidad digital funciona y que todo lo que cree el mercado que puede ir mal no es así. Por eso, como digo siempre, aquí lo que hay que valorar es realmente la parte cuantitativa. Por supuesto, entender la parte cualitativa, pero no centrarnos tanto en las noticias, en los miedos, en la parte macroeconómica. Sí es bueno tenerla en cuenta para aprovecharlo en nuestro favor, pero eso no nos debe obsesionar y no nos debe cegar de la realidad o de lo que importa. Que si la empresa presenta una mayor capacidad productiva, genera mucho más, tiene que valer mucho más. Fíjate que a pesar de todo esto está cotizando a 27 veces trailing, que serían más o menos unas 25 veces forward, con el crecimiento estimado. Estamos hablando de que esta compañía, a pesar de todo lo que ha subido, este 4% y realmente podría haber subido más, como ves aquí, este 12%, a pesar de esta subida, está en precio. Todas estas personas que están diciendo, no, es que ya subió esta cara, no sabes lo que estás analizando. Mira bienlo y valora lo que estás analizando. De hecho, esto es una cosa que yo quería hacer una pequeña reflexión, porque tanto esta como también la compañía de Alphabet, que ya la he comentado en semanas anteriores cuando presentó los resultados, para mí ya me estoy empezando a replantear que no merecen 25 veces, sino merecen al menos un poquito más, unas 27 o incluso hasta 30 veces. ¿Por qué? Porque por este tipo de compañías siempre se ha asignado 25 veces por los miedos, ya que los medios tradicionales siempre han dicho barbaridades de estas compañías porque son la competencia, y además también los políticos pues se han metido con estas compañías precisamente para controlar los medios digitales. Entonces,
Todo eso, a pesar de toda esa incertidumbre, se ve que el mercado siempre ha asignado múltiplos inferiores, pero si no tuviéramos en cuenta eso, simplemente miráramos la calidad de la empresa, merecería lo mismo que, como veremos ahora, con Microsoft, que sí es verdad que sería más en el rango de las 30 veces. Fíjate que con Meta, antes de pasar a Microsoft, los resultados también siguen siendo impresionantes. Aquí podemos ver que crecen un 20%, o sea, con el tamaño que tienen, crecen un 22% los ingresos. Luego, los costes, como solo aumentan un 12%, hay apalancamiento operativo y te crecen el beneficio operativo un 38%. Repito, 38%. Luego después, fíjate que aquí, en la parte de ingresos, beneficio neto, en este caso, 36% y unos EPS 38%. Estamos hablando de que esta compañía, que el año pasado había presentado muy buenos resultados, este trimestre, comparado con el del trimestre del año pasado, ha reventado. Y esto, además, no es que sea una cosa excepcional, sino que esto, lógicamente, va a continuar, porque sigue habiendo crecimiento, porque sigue habiendo demanda, porque la parte de Reels, de WhatsApp, ahora que es monetizable, la parte de Facebook, la parte de Instagram, todo lo que está generando esta compañía cada vez tiene más crecimiento. Y además, fíjate que en cuanto a datos operativos y financieros destacados, por ejemplo, el DAP aumenta un 6%. Las impresiones de anuncios, como puedes ver, aumentaron un 11%. Más anuncios. El precio promedio por anuncio también aumentó, es decir, más anuncios y a un mayor precio. Luego encima los ingresos aumentaron ese 22%. Los costes aumentaron menos y el gasto de capital, recuerda que el gasto de capital, las inversiones son necesarias. ¿Recuerdas cuando yo, por ejemplo, te comenté cuando Meta estaba invirtiendo en el metaverso? Y una de las cosas que dije es, aunque estén invirtiendo mal, si invierten en infraestructura, como puede ser servidores, etcétera, si luego no utilizan el metaverso, si no esos servidores lo utilizan para otra cosa, la inversión ya está hecha. Entonces no es dinero tirado a la basura, es una inversión, no es un gasto. Pues la inversión en este tipo de empresas es importantísimo. Y además son empresas que tienen ROICs elevados, lo que te garantiza que el crecimiento a futuro será elevado. Estamos hablando de empresas gigantescas que te crecen a más de doble dígito. Que venga ahora alguien a decirme que no se puede batir al mercado mirando estas compañías. Pues claramente sí, pero hay que ser selectivo con qué empresas invertimos. Fíjate que además, programa de devolución de capital. Aparte de todo el valor que aportan por el crecimiento y la capacidad productiva, aparte de todo eso, recompran acciones y reparten un pequeño dividendo, que eso sí, es verdad que es simbólico, que no hay que tenerlo muy en cuenta, pero luego fíjate que en efectivo, equivalentes y tal, también ascendió a, es decir, tiene más capital disponible para seguir haciendo operativa de cara a futuros trimestres. Esto te garantiza que pueden seguir haciendo más inversiones y que lógicamente Meta puede generar el cash flow que quiera, lo que quiere decir que puede crecer a la tasa que le dé la gana. Y si ahora está invirtiendo fuertemente en inteligencia artificial, es por algo, y esto quiere decir que en los próximos trimestres y años el crecimiento que va a tener va a ser explosivo. Y lógicamente no lo digo yo, lo dicen los números y se ve. Y es que incluso la plantilla, que es el ejemplo de que tú solo contratas a más empleados cuando tienes más volumen de trabajo, cuando quieres aumentar tu capacidad productiva, pues incrementa un 7%. Es que no hay nada más que decir. Entonces, es normal que una compañía como esta pues haya subido ese 12%. Y es que el chiste se cuenta solo porque es que está cotizando a 25 veces. O sea, que no está cara. Pero aquí, como te digo, como muchas personas son cortoplacistas y ven que si sube ya se les pasó la oportunidad, pues bueno, yo lo que te recomendaría es que analizaras, no que te dejaras mirar por el precio. Pero espérate, vamos a por Microsoft, que Microsoft es otra compañía que ya demuestra claramente que es una de las mejores empresas que podrías tener en tu cartera. Y no es una recomendación de compra, pero por favor, mira lo que te voy a mostrar. Luego tú decides, no me hagas caso, decide con lo que te enseño. Esta compañía presentó resultados y también llegó a subir, como ves, un 9%. De hecho, un poquito más de un 9%. Llegó a subir, como puedes ver aquí, más o menos, bueno, sí, un 9,47%. Y fíjate que después, que también es otro punto de vista del que puedes verlo, después de esta subida por los impresionantes resultados, ahora mismo la tienes con un descuento del 6%. ¿Por qué? Gracias a Trump. Y hay que decirlo así, gracias a esos malos resultados de Estados Unidos y gracias a toda la incertidumbre que está poniendo Trump. Porque, repito, Trump es otro político más que lo que le encanta es dar espectáculo. Ahora le quiere meter miedo al mercado, ahora quiere decir
que va a poner aranceles, ahora me meto con Jerome Powell, ahora hago no sé qué, no sé cuánto, y es su forma de negociar. Y fíjate que gracias a eso ahora mismo la tenemos con descuento. Esta compañía, que yo justo vi un comentario en uno de los shorts que traje esta semana, me estaban comentando que esta compañía ya había pasado a estar cara. A más de 40 veces esta compañía está carísima, tal. Pues fíjate que ahora mismo la tienes con descuento, porque gracias a este descuento ya está a 38 veces trailing, 35 veces o por debajo de 35 veces per forward, lo que significa que está en el rango correcto entre 30 y 35, esta compañía lo merece. Y viendo los resultados, lógicamente, ¿cómo esperas que el mercado te pague menos? Fíjate esto, ingresos, no te voy a decir las cantidades, sino mira, crecimiento del 18-17%, beneficio operativo, 23 y 22% en moneda constante, beneficio neto al 24% y 22% en moneda constante, EPS 3,65 que aumenta un 24-22%. Una compañía del tamaño de Microsoft creciéndote a más de 20%. A más. Y repito, y todavía hay gente que piensa que no puede batir al mercado, que no puede batir al S&P 500. Yo creo que más fácil no puede ser. Y eso sí, hay que entender dónde se invierte, hay que entender qué tecnología están aplicando, hay que entender que todos los sectores es verdad que van a tener momentos muy buenos, momentos buenos y momentos malos. Y aquí de lo que se trata es de invertir en empresas que vayan a tener los mejores momentos posibles, pero invertir en esas empresas cuando no estén del todo bien o por lo menos cuando estén a precios razonables. Y en el caso de Microsoft vuelve a estar a precios razonables gracias, y hay que decirlo, gracias a todas estas incertidumbres macroeconómicas. ¿Qué más hay que decir? Pues te podría hablar de la nube, la inteligencia artificial, todo lo que dicen, los aspectos destacados, pero es que es todo impresionante, es que esta compañía crece a doble dígito en todo. Entonces, ¿realmente tú crees que no vas a tener un buen resultado, no vas a tener ese mismo resultado si inviertes en esta compañía simplemente centrándote en la parte cuantitativa? Mientras la empresa siga creciendo, ¿tú qué crees que vas a obtener con tu inversión? Pues lógicamente lo mismo. Y da igual lo que piense el mercado, da igual lo que diga Donald Trump. Y aquí tienes otra prueba más, pero voy más allá todavía. Aquí tienes Airbus, otra compañía que es prácticamente, podríamos decir ahora, aunque es un duopolio, prácticamente ahora es un monopolio, porque el competidor principal, Boeing, se está quitando solo. ¿Por qué? Porque es verdad que lleva unos años, que está haciendo las cosas no tan bien, está teniendo fallos en distintos modelos de aviones, también es una empresa peor gestionada, que necesita más deuda, etcétera, etcétera, y todo esto le está poniendo el camino mucho más fácil a Airbus. ¿Esto qué significa o en qué repercute? Pues que lógicamente el mercado esté pagando un mayor múltiplo. ¿Significa que este múltiplo es el que realmente merece esta compañía? No. Está algo elevado, pero lógicamente tienes que entender que a corto plazo el mercado está viendo que Airbus tiene mejor calidad que Boeing, y Airbus, siendo la mejor compañía dentro de su sector, lógicamente al ser lo mejor de lo mejor, merece el múltiplo más alto. Aún así, es verdad que puede parecer que está caro, pero fíjate que ha bajado un 7% a pesar de haber presentado buenos resultados. Fíjate que si vamos aquí también a la presentación de resultados, 306 aviones entregados comerciales, ingresos que generan de 29,6 billions y EBITDA ajustado de 2,2, el EBIT reportado de 1,6 y EPS reportado de 1,93. Y por supuesto, un free cash flow, que aquí hay que tener en cuenta un poco lo que es la parte del working capital, pues lo tienen negativo. Pero lo curioso es que la compañía da el mismo guidance, no lo cambia. Por tanto, al final, esta compañía que sí, como sabemos, incluso Europa va a hacer más inversiones en la parte de defensa. Como sabes, esta compañía, y lo podemos ver un poquito más aquí abajo, aquí por supuesto podemos ver de forma resumida los datos presentados, pero fíjate que bajando un poquito más, vemos por ejemplo el apartado de Airbus, que ha decrecido un 2%, pero que por supuesto representa más porcentaje, luego un 16% en la parte de helicópteros, y en la parte de defensa y espacial pues ha crecido un 17%, lo que ha hecho que al final la compañía haya generado un más 3 de ingresos y, como puedes ver, un más 11 de beneficio operativo, a pesar de que la parte de aviones comerciales haya decrecido tanto en ventas como también en beneficio operativo. Lógicamente tienes que entender en las circunstancias en las que estamos, y esta compañía en la parte de Airbus, es decir, de venta de aviones comerciales,
ha caído precisamente porque ¿a quién vende Airbus? Pues vende a empresas de alquiler de aviones y también a empresas que se dedican a hacer vuelos comerciales. Por tanto, si el consumo a nivel mundial baja, es decir, la gente viaja menos, pues lógicamente también de cara al futuro, si esas empresas están pasándolo mal, van a reducir su inversión en nuevos aviones, van a intentar tirar de aviones de segunda mano o los que ya tienen o de alquiler y por tanto de momento las entregas se van a reducir en el corto plazo. Por eso también es bueno realizar o ver el capital circulante que tiene la compañía, la rotación de aviones, tanto las entregas como los nuevos pedidos, etcétera, etcétera, pero lo cierto es que por esta parte también tenemos que entender que aunque caiga esta parte comercial, luego esta parte de aquí que es más militar, pues se verá más beneficiada por todo el gasto que va a hacer Europa y toda la inversión que también tiene que hacer en Estados Unidos, Europa, lo que quiere decir que empresas como Airbus se verán beneficiadas y además, si entendemos en el mercado realmente cómo está deposicionada esta empresa, como Boeing prácticamente se ha apartado, hay que entender que ahora sí se está pagando un mayor múltiplo, pero lo lógico es que cuando esa compañía también empiece a mejorar, muchas líneas aéreas, muchas empresas de líneas aéreas, pues lo que van a hacer es volver a contratar aviones Boeing. Ahora mismo están teniendo un exceso de demanda o han tenido de aquí para atrás un exceso de demanda con respecto a su principal competidor, pero esto lógicamente no va a ser siempre. Pero sin embargo, esta compañía por los otros segmentos sí se va a ver beneficiada, lo que quiere decir que también a largo plazo puede ser una muy buena inversión. Y si seguimos a otra compañía, aquí en este caso Mastercard, otro ejemplo claro de empresa que simplemente hace que la inversión sea todo lo fácil que tú quieras. Aquí, por ejemplo, puedes ver cómo la compañía, tras presentar resultados, subió un 3% y ahora mismo, gracias, y repito, porque es así, gracias a esas malas noticias, gracias a lo que ha hecho Trump, etcétera, vuelve a estar con el mismo descuento que antes. De hecho, está con más descuento que antes. Ha presentado unos buenos resultados y sin embargo está peor que después de haber presentado resultados, cosa que no tiene ningún sentido. Que está cara, lógicamente está cara. ¿Por qué? Porque 39 veces trailing, 35 veces más o menos forward ya es un múltiplo exigente. Sí es verdad que esta empresa merece un poquito más de múltiplo que Visa, pero más o menos estaría situado entre las 30-32 veces, no 35 veces. Aún así, a pesar de eso, recuerda lo que te dije, si este tipo de compañías no paran de aumentar beneficios, esto implica que aunque tú pudieras comprar caro, lo cierto es que el tiempo está a tu favor porque la empresa, si no para de crecer, lo que hoy estás pagando caro o en precio o a múltiplo justo, el día de mañana, dentro de un año, dentro de 3, dentro de 5, será barato, será regalado y eso hay que entenderlo. Si vamos a los resultados de Mastercard, para que veas también que es otra pisonadora, aquí puedes ver, por ejemplo, que beneficio neto 3.7 billions y EPS diluidos 4.07. Luego al mismo tiempo beneficio neto ajustado 3.8 y EPS ajustados diluidos de 4,15. Los ingresos 8.1 que incrementan un 16 en moneda constante. Y al mismo tiempo el volumen bruto en dólares crece, aumenta un 9% y ajustado un 10%, cuando te he dicho que el consumo está bajando. Entonces aquí ves otro ejemplo más, otro claro ejemplo más de una empresa que está bien posicionada y que tiene enormes ventajas competitivas. Fíjate que en cuanto a resultados, aquí vemos la parte reportada y la parte también ajustada. Ingresos, por ejemplo, aquí vemos crecimientos en moneda constante, por supuesto, crecimientos del 16, los gastos un 14, ya hay apalancamiento operativo, por eso el beneficio operativo crece más, los márgenes lógicamente se expanden. Esto quiere decir que pasa, y esto es importante, si con Hermès vimos, por ejemplo, que tenía ya márgenes del 40% y eso es muy bueno, imagínate lo que es tener márgenes de casi, márgenes operativos, no brutos, sino operativos, de casi el 60%. Te está diciendo las enormes ventajas competitivas que tiene. Y además, fíjate lo que te digo, beneficio neto crece un 13% y EPS crece un 15% y ajustado un 12 y un 14%. Una empresa que crece a doble dígito, lógicamente, ¿qué es lo que vas a tener a largo plazo? Pues este doble dígito. Y aunque pagues un poquito de sobremúltiplo, ¿qué es lo que vas a tener a largo plazo? Pues lógicamente este doble dígito. Es así de simple, pero es que vamos con otra empresa más. En este caso con Ferretti. Y aquí me quiero detener porque las compañías que van a llegar a continuación, salvo la última, sí es verdad que son compañías que yo cuando las traigo al canal y me explico,
siempre traigo todo tipo de empresas. No quiere decir que todas las empresas que traiga el canal sean oportunidades de inversión. Son empresas que algunas estarán bien, algunas estarán mal, algunas pasarán por problemas, algunas simplemente son problemas temporales que tienen que ver con ellas o que son ajenas a la empresa, y distintas circunstancias. ¿Para qué? Para que veas diferentes ejemplos y entiendas un poco cómo analizar diferentes tipos de situaciones. En el caso de Ferretti, Ferretti no es una mala empresa. Ferretti es una empresa de yates de lujo que lógicamente no está teniendo un buen desempeño, pero no por culpa de la empresa, sino porque a nivel macroeconómico es verdad que es una empresa de yates de lujo, pero que aquí hay que diferenciar que este sector es un poco más cíclico de lo que puede ser, por ejemplo, Hermès o Ferrari. Los ricos que tienen que comprar yates aquí necesitan tener un ticket más alto, es decir, ya no estamos hablando de un par de millones, estamos hablando de 20, 50, 100 millones y de ahí para arriba. Es decir, dependiendo también del tamaño del yate, de los metros, de las esloras, pues lógicamente en función de todo eso, pues tendrán que pagar más. Y hay algunos, sobre todo los multimillonarios, que lógicamente no van a desembolsar todo ese capital cuando hay momentos de incertidumbre. Si se podrían permitir su Ferrari, si se podrían permitir su Hermès, porque muchas veces lo hacen por la historia, por la marca, etcétera. Y eso tiene un mayor valor de lo que, por ejemplo, tiene la marca de Ferretti, pero aquí sí es verdad que estamos ante una compañía muy barata, pero también es pequeña, y fíjate que, por ejemplo, en lo que va de año no ha hecho prácticamente nada o ha decrecido un 7%, y a lo largo de la semana también ha estado cayendo. En este tipo de compañías yo siempre digo, cuando invertimos en empresas, sobre todo pequeñas, y fíjate que en el canal ya tienes muchísimos ejemplos, que te he traído, por ejemplo, Relatec, una empresa bestial y que la compraron a un precio ridículo, empresas como Digital Value, que es una muy buena empresa, pero que hubo un fraude y cayó a plomo y ahora se ha recuperado y después del punto más bajo ha subido más de un 150%, pero lo cierto es que con estas empresas más pequeñas, aunque sean buenas oportunidades, siempre deberías de asignarle menores porcentajes en tu cartera. En el caso de esta compañía, fíjate que los resultados lógicamente no son tampoco increíbles, porque ha crecido un 1,5 en incremento de nuevos yates en beneficios y en el EBITDA pues un 2,5%, con los márgenes que se han expandido un poquito, y al mismo tiempo también vemos que tiene una posición neta financiera de 47 millones. Lógicamente vemos que estos números realmente no son muy impresionantes, de hecho incluso hay algunas partidas que son algo iguales o negativas. Por ejemplo, el beneficio neto es exactamente igual que el H1 de 2024, aquí incluso podemos ver que las entradas de pedidos, que esto más o menos es una cosa que nos dice por anticipado el interés que hay sobre los productos de la compañía. Sobre los yates, lógicamente si te entran nuevas órdenes de pedido pero menos, pues lógicamente aquí si decrece un 9,2 hay menos interés, lo que quiere decir que los ingresos futuros en el corto plazo, es decir, a medida que se vayan entregando todos estos nuevos pedidos, pues quiere decir que esos ingresos en el corto plazo serán menores. Pero si la economía se recupera, si vuelve el consumo, y si lógicamente cada vez esto vuelve a la normalidad, es lógico pensar que esta compañía, al igual que otros competidores del mismo sector como pueden ser por ejemplo San Lorenzo o como puede ser The Italian Sea Group, pues lógicamente estarán mejor a medida que vaya pasando el tiempo, se pase toda la incertidumbre, se quiten todas las guerras, vuelva al consumo, etcétera, etcétera. Entonces con este tipo de compañía ya ves que sí, los resultados son flojos. Lógicamente con esta empresa estamos en un momento en el que hay de forma temporal, está pasando por un problema no de la compañía sino por las circunstancias macroeconómicas, y en este tipo de empresa, como está barata o relativamente barata, invertimos para aprovechar la ineficiencia, pero precisamente como están pasando por una ineficiencia debes gestionar el porcentaje que le asignas a tu cartera, eso si te interesa este tipo de ineficiencias. Y también otra compañía exactamente igual es con Teleperformance, otra empresa donde realmente si inviertes tienes a todo el mercado en tu contra. ¿Por qué? Porque el mercado no cree en los call centers. Se cree que la inteligencia artificial va a sustituir a los call centers. Esto ya lo he comentado en vídeos anteriores. Y lógicamente después de presentar resultados, fíjate que en esta última semana lleva una caída del 24%. Pero es que esta compañía ya en el último año, aquí como puedes ver un 38% de caída, y en los últimos 5 años 72%, o desde máximos lleva una caída prácticamente del 82%.
Es decir, que aquí el coste de oportunidad ha sido precisamente muy alto porque esta compañía poco a poco, según ha ido presentando resultados, el mercado no se ha terminado de creer que pueden utilizar la inteligencia artificial en su beneficio, y es verdad que la compañía, con el crecimiento que ha tenido ahora, que es de dígito simple muy bajo, salvo por ejemplo en los trimestres del año pasado anteriores, donde te mostré que hicieron adquisiciones como la de Mayorel y precisamente por eso crecieron a más de 20% en ese año, pero lógicamente eso es por una adquisición de forma orgánica, crecen al 1, al 2, al 3, al 4, y aquí también es verdad que el tipo de inversión que haríamos es, estamos apostando por una empresa que no está tan mal como cree el mercado, que está a 7 veces trailing, 5 veces forward, y que lógicamente a poco que haga la empresa, a poco que demuestre y optimice sus costes y utilice la inteligencia artificial en su beneficio para, en vez de crecer al 2, 3, 4%, crezca a lo mejor al 6, 7, 8%, simplemente por eso, con que el mercado pase de 5 a 10 veces, ya pasas la cotización al doble. Entonces, claro, aquí también sería interesante entender que esto es una ineficiencia, pero que no es una empresa realmente para mantener a largo plazo, y por supuesto, ni mucho menos, como he leído en muchos comentarios, es una empresa para tener como principal posición. Mira los resultados, por ejemplo, que los resultados en comparación con los resultados de otras empresas que ya te he enseñado hablan por sí solos. Crecimientos like for like del 3,5% en el servicio central o el núcleo central. Al mismo tiempo actualizan el guidance o los objetivos, como puedes ver, y también dicen aquí que por supuesto esperan un crecimiento en servicios especializados a pesar de toda la volatilidad macroeconómica. Aquí podemos ver como en el H1 han presentado ese crecimiento del 1,5%, lógicamente también podemos ver que el like for like en ingresos crecen un 2,9, y fíjate que si bajamos un poquito más también nos dicen por distintas zonas geográficas. Por ejemplo, en Europa crecen un 5,7, en MEA y también en Asia Pacífico un 3,8, y fíjate que también presentan una parte más negativa en la parte de servicios especializados, donde por ejemplo los ingresos bajan un 7% like for like, que esto por supuesto puede ser preocupante, al igual que crecen un 3% si hubieran excluido el impacto de la volatilidad en el negocio en Estados Unidos. Lógicamente todo esto hay que tenerlo en cuenta, pero como ves, la compañía no es que crezca de manera increíble, simplemente crece a un dígito simple, y lógicamente tenemos que ser consecuentes con dónde estamos invirtiendo. El mercado está en contra de este tipo de compañías. Además vemos aquí los objetivos que nos dan de guidance, crecimiento de entre el 2 4%, es decir, un dígito simple bajo, luego márgenes EBITDA del 15, 15,1, y luego por supuesto una fuerte generación de cash flow, que eso puede servir lógicamente para recomprar y para repartir dividendos, que esto era un poco también para incentivar a los accionistas a que confiaran más en la empresa. Entonces, en esta empresa sí es verdad que no es para invertir a largo plazo, sí es para a lo mejor aprovechar la ineficiencia, sí es para a lo mejor comprarla barata porque crees que a lo mejor la inteligencia artificial la pueden utilizar en su favor, pero por lo que digo es precisamente por esto por lo que hay que saber hacer una correcta gestión de cartera y no darle pesos excesivos a este tipo de oportunidades o ineficiencias. Y también hablando de oportunidades o ineficiencias, voy a hablarte de otra empresa que presentó resultados esta semana, o más que presentar resultados esta semana, realmente dio una previa la semana pasada y ahora digamos que ha ratificado esa previa que había dado anteriormente. Fíjate que esta semana lleva Puma una caída del 11%, esta empresa ya lleva una caída acumulada del 58%, pero lo cierto es que si analizas la empresa no le pasa nada. Pero es verdad que esta empresa en concreto, a diferencia de Nike, que el equipo directivo sí ha hecho las cosas mal y ha tomado malas decisiones, en el caso de Puma se está viendo afectada, por supuesto, por toda la bajada del consumo a nivel global. Y lógicamente esa capacidad productiva, por mucho que tengas, si no tienes demanda, pues lógicamente tus ingresos bajan, y al mismo tiempo en este tipo de empresas se da un fenómeno, y es que cuando estas marcas bajan las ventas tienen que aumentar el gasto en publicidad. Por tanto, ¿esto qué significa? Menores beneficios y más gastos, significa que los beneficios todavía bajan más o incluso pasan a tener pérdidas. Por tanto, en los periodos malos no es que sean malos, sino son más malos precisamente porque tienen que darse más publicidad para salir de esa parte negativa, pero luego, lógicamente, cuando esto ya tenga una tendencia alcista, cuando el consumo vuelva y todo vuelva a la normalidad, pues cuando ya más o menos todo el mundo vaya a las tiendas, por supuesto, Puma es una marca reconocida, y eso hará que tenga ya
una base de clientes sólida, precisamente pues eso hace que no tengan que invertir tanto, por tanto los beneficios o los ingresos se transformarán en más beneficios y no necesitarán hacer tanta gasto en publicidad, lo que quiere decir que al final los beneficios serán todavía más altos. Esto hay que entenderlo sobre todo también con la partida del working capital. Fíjate que esta compañía ahora mismo estaría cotizando a 14 veces trailing, por supuesto forward todavía menos, y lógicamente esta compañía que perfectamente en condiciones normales, cuando vuelva al consumo, el mercado podría estar pagando 18, 20 veces, prácticamente ya podríamos decir que tienes un re-rate potencial, si por supuesto volvieran las cosas a la normalidad, del doble, es decir, un upside del 100% solamente en el precio por un ajuste del múltiplo, más el crecimiento que te puede aportar esta compañía. Pero fíjate que hablando de resultados, lógicamente han presentado unos malos resultados, entiende por qué, por todo lo que está pasando. Fíjate que las ventas decrecen un 2%, 1.942 millones, EBITDA ajustado pues también decrece un 13%, fíjate que la parte de calzado deportivo crece un 5%, a pesar del entorno en el que estamos, y esto ya dice mucho de realmente cómo tienen o cuál es lo mejor que tienen posicionado o dónde tienen más reconocimiento de marca. En la parte de calzado deportivo, vestimenta cae un 10 y accesorios cae un 6. Y luego fíjate que por regiones todas caen, sí, pero realmente no caen tanto, un 3%, un 2,9%, y luego incluso Américas, que prácticamente, que es el que mayor porcentaje tiene junto con EMEA, pues fíjate que prácticamente se queda a la par, cae ligeramente un 0,5%. Y luego por la parte de distribución, de distintos canales de distribución, por ejemplo en las tiendas cae un 6,3%, pero luego en la parte de DTC, es decir, Direct to Consumer, pues aquí han aumentado un 9,2%. Lógicamente ahora mismo se están reestructurando. ¿Para qué? Para potenciarse la parte online, para que también las tiendas estén preparadas para que cuando vuelva el consumo poder satisfacer toda esa demanda, y lógicamente también tienen que invertir en publicidad, tienen que seguir haciendo nuevos calzados precisamente para llamar la atención y para que todo eso siga garantizando que tengan futuros a medio y largo plazo. Pero lógicamente con esta compañía volvemos a lo mismo, una compañía que ya en el último año lleva una caída del 58%, pues lógicamente hay una ineficiencia temporal por la empresa y sobre todo a nivel macroeconómico, y tenemos que entender también que hay riesgos. Precisamente por eso en este tipo de compañías, si ya estás invertido, tienes que tener paciencia, porque lógicamente esto no es algo prolongable en el tiempo, no es que la empresa está haciendo nada mal y eso lo verificas mirando los datos, pero aquí lo que tienes que entender es que este tipo de empresas tienes que entender, como te decía antes, que todas las empresas tienen temporadas buenas, temporadas normales y temporadas malas, y ahora este tipo de empresas, las empresas de consumo discrecional, como te comentaba antes, el lujo, que más que lujo, marcas premium o lujo aspiracional o calzado deportivo y todo este tipo de consumo discrecional, están pasando por un mal momento, precisamente porque a nivel macroeconómico estamos pasando por un momento de mucha incertidumbre, aranceles, guerras, etcétera. Entonces tenemos que ser consecuentes con en dónde estamos invirtiendo, tenemos que entender dónde estamos invirtiendo y tenemos que estar dispuestos a tener paciencia y esperar con este tipo de compañías, que lógicamente la ineficiencia es temporal, nadie sabe cuándo se va a resolver, pero lógicamente cuando se resuelva puede dar un gran upside a medio y largo plazo. Y lógicamente por último te quiero hablar de otra empresa que también no he hablado mucho en el canal, creo que hablé en un vídeo anterior, pero sobre todo me la recomendó un suscriptor, y es Fico, que es otra de las empresas que ya tenía seguimiento, ya le estaba echando un ojo, y para mí es una de las mejores empresas del mundo dentro de su sector. Lógicamente, si no conoces esta empresa, es una empresa que pone puntuación o rating crediticio, es decir, que es muy importante porque los bancos o las aseguradoras se fijan en esa puntuación, en ese rating crediticio que se le pone a empresas, que se le ponen a particulares, que se le ponen a familias, que se le ponen a el que sea, precisamente porque en base a eso saben el riesgo que tienen de prestarle capital pues a esa entidad, a esa familia, a ese emprendedor, a ese lo que sea. Y lógicamente esta compañía, como tiene enormes ventajas competitivas, siempre ha estado cotizando a múltiplos hiperexigentes del calibre de Hermès y Ferrari.
Y lógicamente tenemos que entender que por este tipo de compañía, mientras siga teniendo esas ventajas competitivas, que las sigue manteniendo, pues lógicamente el mercado seguirá pagando altos múltiplos. ¿Cuál es el tema? Que esta compañía, incluso con la caída que tiene del 9% a lo largo de la semana, fíjate que el último mes ha caído un 25% y a pesar de eso está cotizando ahora mismo a 54 veces trailing, 49 veces per forward. ¿Esto qué quiere decir? Que sigue siendo muy exigente. Pero esta compañía es una de las que sí o sí, en mi opinión, deberías de tener en el radar y como mínimo si llega o está en el rango de las 45 veces, deberías de plantearte de si incorporarla o no a tu cartera, porque para mí este es uno de los mejores negocios del mundo, sobre todo o principalmente en su sector y porque hay otras empresas de otros sectores que dependen literalmente de esta empresa. Entonces, hablando de resultados de esta empresa en concreto, si vamos aquí, podemos ver que nos anuncian ganancias de 7,40 por acción para el tercer trimestre que han presentado ahora mismo y fíjate, ingresos de 536 millones frente a los 448 millones del año anterior. Es decir, una cantidad bastante elevada. Pero es que además, fíjate que aquí resultados GAAP, beneficio neto 181 millones frente a los 126 y unos EPS de 7,40 frente a 5,05. Unos resultados impresionantes. Efectivo neto provisto para actividades operativas, es decir, el cash flow operativo disponible para hacer diferentes cosas, 286 millones frente a 213 anteriores. Como ves, los resultados son impresionantes. Y si seguimos leyendo tanto de la parte ajustada como del resto, es que son impresionantes, como puedes ver. Incluso dando el guidance, mejoran el guidance. Hablando de ingresos, lo que daban en la orientación anterior de 2025, fíjate que en ingresos lo mantienen, pero fíjate que en la parte ajustada lo mejoran un poco, luego fíjate que ingresos por acción o ganancias por acción, EPS, aquí también lo mejoran ligeramente de 25,05 a 25,60, beneficio neto ajustado de 712 a 718 y EPS por acción ajustado de 28,58 a 29,15. Es decir, los resultados son buenos. Las expectativas o el guidance que dan es todavía mejor. Esta empresa es impresionante, tiene enormes ventajas competitivas, pero ¿cuál es el problema? Que está cotizando a múltiplos exigentes. Recuerda lo que te dije con el caso de Hermès. Incluso invirtiendo en Hermès a 50 veces, hoy tendrías un más 20% anualizado. Si hubieras invertido hace 15 años, hoy tendrías ese 20% anualizado. Con Fico ocurre algo parecido. De hecho, fíjate el gráfico. Es que prácticamente ha sido una línea recta explosiva y exponencial hacia arriba, salvo este último periodo de aquí. Entonces, lógicamente, esta compañía siempre ha estado cara. ¿Por qué? Cara si la comparas con otras compañías de peor calidad. Pero esta compañía, si la consideras la mejor empresa dentro de su sector y que merece el mejor múltiplo posible o el mayor múltiplo posible por la calidad, ventajas competitivas que tiene, se justifica. Y a pesar de eso, siempre ha estado cotizando cara a ese múltiplo exigente y eso no ha sido razón para que cualquier inversor haya conseguido este 99.000%. Cualquier inversor que haya invertido en esta compañía, aun invirtiendo cara, habría ganado dinero. Lógicamente, si nos vamos al pico máximo, pues lógicamente no. Pero a partir de ahora, piensa que estando en el rango de las 50 veces más o menos, si esta compañía continuara corrigiendo un poco más, sobre todo tienes que tener en cuenta que este tipo de inversiones, muchos institucionales, cuando ya ven que el múltiplo es demasiado elevado, ellos cuando salen sacan varios millones. Y lógicamente eso hace que la compañía corrija no en un 0 y pico, sino a lo mejor en un 1, en un 2, en un 3, en un 5. Y eso te puede dar oportunidades, ya que si esta compañía sigue corrigiendo, como puedes ver, un 9%, en el último mes un 25%, en los últimos 6 meses un 24%, en lo que va de año lleva un 30% de corrección. Lógicamente, porque esta compañía siempre ha estado cara, pero fíjate que ahora empieza a estar a múltiplos razonables para el tipo de empresa que es y con la calidad que tiene. Por eso, como ves, aquí te he enseñado todas las compañías donde has visto unas que lógicamente han presentado resultados impresionantes, otras que están pasando por ineficiencias, otras que presentan malos resultados y lógicamente aquí hay de todo tipo de empresas. Cuando yo te traigo este tipo de empresas no es para que inviertas en todas, es para que veas a modo de ejemplo
cuál sería la diferencia entre invertir en un tipo de empresa, en otra, en función de ineficiencia, en función de seguridad, estabilidad, en función de reinversión, etcétera, etcétera. Y además, justo esta semana sirve a modo de ejemplo para que veas cómo, a pesar de que muchas de estas compañías han presentado resultados impresionantes, cómo puede llegar una noticia, ya sea de Trump, de aranceles, de una noticia mala o un mal dato de Estados Unidos o de lo que sea, y todo lo que había valorado previamente el mercado termina olvidándose y termina tumbando todas las cotizaciones. Lo que quiere decir, lo que a priori tú crees que no era una oportunidad, luego resulta que la oportunidad te viene al momento. Y lo que tienes que tener claro no es el precio, sino es cuánto vale la compañía. Pues la compañía vale en función de su capacidad productiva. Si me puede generar más, tiene que valer más. Y si voy a la bolsa y el precio baja, lógicamente hay una disparidad. Y ahí es donde tengo que aprovechar. Por eso, espero que con todos estos resultados, con todas estas noticias, más o menos veas que estés algo informado. Por supuesto, con nada de esto es ninguna recomendación de inversión, pero espero que más o menos con esto te sirva de guía para saber qué decisiones tomar y escoger las mejores inversiones que te puedan aportar una buena rentabilidad a medio y largo plazo. Y nada, esto ha sido todo sobre el vídeo de noticias, resultados e información de esta semana. Como siempre, te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo. Te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.